Correcto, definitivamente. ¿Y has vuelto a tener contacto con esta persona? Fíjate que no, porque ya después como que llega en un estado de paz, era su inquietud tal vez de ella, el poder hablar con esta persona, que se llamaba Ricardo, por cierto, y que te digo, había recorrido muchas personas y muchas cosas en Estados Unidos, pero aquí la pregunta sería, bueno, ¿quién era esa Margarita que le dijo que podía venir conmigo, verdad? Y que ella, pues yo así lo siento, como que ella quería que yo fuera la intermediaria para que él se enterara y que por fin pues se liberara de tanta angustia que él sentía. Correcto. Y otra pregunta, ahora como lo has venido tú describiendo, es como si alguien te susurrara al oído o escuchas la voz en este caso del espíritu, que es la que te da la información. Fíjate que sí, es como una sensación extraña porque ya he tenido varias veces ese tipo de contacto y sí, se siente como la voz la oigo, por así decirlo, como si fuera, haz de cuenta, los años 50 en los teléfonos que hablabas de larga distancia. Y entonces te están empezando a dar mensajes, te dicen cosas muy personales para que la persona sepa que realmente se está contactando con ella. No, es un poco difícil, sí es un poco desgastante energéticamente, pero obvio te dan la información adecuada o lo que quedó pendiente, que es lo único que se le necesita transmitir a la otra persona. Por eso, pues a veces uno no entiende lo que a uno mismo le pasa, el por qué, bueno, pues aquí hay que, tal vez sea una misión, tal vez sea un servicio que uno debe de dar, y es un entendimiento que solamente con el trabajo o algún día uno lo puede descubrir. Además de cierta habilidad que debes poseer, que yo creo que esto no toda la gente tiene la facultad de desarrollar esa sensibilidad. Fíjate que sí, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿por qué yo, verdad? Que ahora en esta era de Acuario, bueno, pues tenemos que estarnos acostumbrando a ver habilidades diferentes, que antes en otros momentos como que no estábamos acostumbrados, Manuel. Ahora hay gente que cura de muy diferentes maneras a lo que estábamos acostumbrados, que uno puede ver, uno puede percibir y puede saber cosas de las personas, y no precisamente es porque uno sea malo o tengas influencias negativas, simplemente que es, como tú dices, una habilidad que estamos tal vez ya desarrollando los seres humanos y que todavía pues somos los pioneros en este ámbito. En tu caso, ¿podrías contarnos de cuándo fue que te diste cuenta que tenías esta sensibilidad? Platícanos. Fíjate que yo desde chica sí tenía esa sensibilidad, podía percibir, podía sentir. Aquí lo único bueno es que pues nunca me bloquearon esa sensibilidad, ni tampoco me lo estuvieron diciendo que estaba mal de la cabeza, ni mucho menos, porque no eran cosas malas, por supuesto. Pero simplemente, por ejemplo, yo veía una persona y a pesar de que se estaba riendo, yo decía, traía una tristeza de tal cosa. Entonces me decían, ¿cómo crees si estaba riendo? Y después pues salía que sí. O por ejemplo yo decía, pronto va a tener un fallecimiento en su casa. Y al poco rato, pues bueno, efectivamente, ¿no? Son cosas como que te van surgiendo. Yo en un principio, cuando estaba niña, te he de decir que yo pensé que todo el mundo sentía igual. O sea, que lo normal, o sea, que todo el mundo, que eso era como tú. Exactamente. Hasta que te vas dando cuenta con el transcurso del tiempo que no. ¿Por qué? Porque las personas a veces sí se molestan o a veces piensan que uno sabe las cosas como por chisme o por otro tipo de circunstancias. Y ahí es como la diferencia, ¿no? Que ahí empiezas a decir, ¿sabes qué? Pues no, porque tal persona pues no piensa ni siente como yo. Y ahí empiezas una búsqueda, ¿no? Entonces yo porque siento esto, entonces yo porque veo aquello, porque me sucede esto, porque la gente se acerca y siempre me pregunta cosas como si yo no las conociera, ¿no? Porque eso me pasó mucho cuando estaba más joven. Había personas que se acercaban y me decían ciertas cosas o me preguntaban como si fueran amigos míos de toda la vida.
Y yo decía, o sea, está bien, ¿verdad? O sea, no te bloqueas, tal vez también porque uno traes como esa educación de la amabilidad, ¿no? Pero yo pienso, pues sí, en otras circunstancias, pues te da miedo, o sea, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿O por qué crees que yo te debo de dar tal consejo? ¿Quién te mandó? ¿Por qué te mandó? Y así como esta persona que me dio nombre y me dio muchos datos, pero en realidad yo no conocía a esa persona, ¿verdad? Que son cosas que dices tú, pues solamente ahí arriba saben cómo se manejan las cosas. Y ahora que nos contabas, cuando tú percibes una tristeza, ¿tú puedes sentir tristeza o de alguna forma ves que la persona tiene una carga de tristeza? ¿O tú llegas a percibir algo de eso, a compartir algo? Fíjate que sí, en un principio sí lo compartes porque es tanta y tan profundo lo que uno siente que obviamente como que te empatas con la tristeza de la persona, ¿no? Vas aprendiendo, ¿sí? Es como aprender, yo me imagino como los que tienen la habilidad de cantar o de bailar o de hacer algo, una habilidad diferente bien hecha, por así decirlo, pues que también tienen que aprender la técnica, ¿no? Y aquí en este sentido, bueno, pues uno va aprendiendo esa técnica como para poder ayudar, ¿sí? Si ese es tu papel, pero también el de limitar hasta dónde, ¿verdad? El por qué te están contando eso o el por qué estás percibiendo. Yo también tengo ciertas habilidades, por ejemplo, de saber nombres, fechas, pero yo lo sé y yo las siento, pero yo siempre soy una persona muy creyente, obviamente, y siento que esa es una habilidad que me están dando de luz para poder aplicarla con luz, para poder dar algún buen consejo, poderle guiar si tiene alguna fuga muy fuerte, vamos a suponer en el estómago, bueno, pues entonces decirle, sabes que tu malestar está en el estómago, lo que tú tienes no es a niveles psíquicos o espirituales, sino es físico, y entonces es una ayuda, vendríamos siendo como, ¿cómo te diré? Como unos médicos, ¿verdad? En donde esa sensibilidad o esas habilidades, pues las tienes que poner en servicio de los demás para poder ayudar. Ok, y cuéntanos, en tu caso, ¿cuándo fue la primera vez que tú sentiste que definitivamente tenías un don especial, que realmente es tu sentido que era de ahí en adelante a lo que te ibas a dedicar? Porque fíjate que curiosamente empiezas a tener información, ¿sí? Empiezan a llegar como maestros de luz que te empiezan a indicar o a enseñar ciertas cosas o a recordar muchas veces, porque pues todos tenemos un origen común, ¿verdad? Que es la luz, y te empiezan a recordar cosas de beneficio, no solamente para ti, sino también para la humanidad. Y entonces empiezas a entender la filosofía con la que tú vienes capacitado. Si tú me preguntas cuándo fue el primer día que yo me di cuenta, bueno, pues fue una vez también que un viejecito que tampoco conocía se me acercó y entonces me dijo que le diera mis manos, y me sorprendió y me dio las manos y me dijo que nunca tuviera miedo de escuchar a las personas, porque yo tenía que escucharlas y tenía que hablar con las personas aunque no las conociera. En ese momento me sorprendió mucho y yo dije, pues, o sea, pues muchas gracias, ¿verdad? Pero yo en esos momentos dices, bueno, esta persona está un poco desequilibrada o está ya muy viejecita o qué pasa, ¿verdad? No la contradigo para que no pase nada y ya está. Con que no la contradiga, ¿verdad? Pero después me di cuenta que efectivamente, es lo que te digo, que por ejemplo estabas en una reunión y gente que no te conocía se acercaba a ti y empezaba a platicar de sus problemas, y entonces empezaba como esa conexión, como de aquello de que no sé por qué te estoy platicando esto, nunca te he visto, pero como que te conozco de toda la vida. Y entonces empieza una dinámica un poquito diferente, en donde aprendes pues que simplemente no hay coincidencias, ¿verdad? Sino son causalidades de la vida. Sin duda interesante lo que hemos escuchado y visto hasta ahora, pero aún no terminamos. Este reportaje concluirá la semana que entra
en su programa Dimensiones Ocultas. Te invito a que me acompañes a ver el final de este interesante reportaje. Le recordamos que nuestras líneas son 822-2400. Llámanos, queremos saber de ti, queremos documentar tu caso. Este programa lo hacemos tú y yo. Dimensiones Ocultas también se encuentra en las redes. En Facebook estamos en Dimensiones Ocultas Oficial. En YouTube nos puedes encontrar también, www.youtube.com/Dimensiones Canal 7, y en las redes en www.canal7slp.com. Mi nombre es Manuel González y nuevamente te invito a que la semana entrante, en la comodidad de tu hogar, nos acompañes si te atreves. Gracias. Canal 7 presentó